Bueno, pues vamos a seguir con nuestra historia, porque hoy toca el turno del siguiente de nuestros héroes, que no es otro que un monje polaco que se llamaba Niklas Kopernik. Lo que pasa es que en aquellos años, cada vez que se escribía publicaciones que iban a ser leídas por todo el mundo, se escribía en un idioma que entonces era el idioma universal, que era el latín. Exactamente igual que hoy un poco pasa con el tema del inglés, que cuando se publican publicaciones científicas se hace en inglés. Entonces, en aquel momento se hacía en latín. Entonces, Niklas Kopernik, que era polaco, pasó a ser Nicolás Copérnico. Bueno, vamos a hacer una línea argumental de su vida, porque Nicolás Copérnico nació, vamos a establecer el año de su nacimiento, 1473, en una ciudad extraordinariamente bonita que se llama Torun. 80, 90, el año 1500, el 1510, el 20, el 30 y el 40, bueno, más o menos. Para que os hagáis una idea, 10 años, unos cuantos años antes del nacimiento de Copérnico, sobre el año 55, el 1455, es cuando se construye la primera imprenta por Gutenberg en Alemania, en Mainz. Lo que en castellano decimos Maguncia, es donde Gutenberg construye su primera imprenta unos cuantos años antes. Bueno, 1473 nace en una ciudad que es una preciosidad, es una ciudad medieval que está más o menos en el centro de Polonia. He cogido aquí el mapa que hemos estado trabajando. He puesto aquí aproximadamente Grecia y todas sus islas. Aquí está Albania, aquí está un territorio que ahora está en disputa entre los griegos y los macedonios, en fin, que es este. Esta es una disputa muy antigua. Y aquí, más o menos, está la ciudad donde nació Copérnico, Torun. Esto de las plagas que nos está ocurriendo ahora, o de las epidemias, o del confinamiento, no es nuevo, porque a los 10 años de nacer Copérnico, en 1483 se quedó huérfano aquí. En 1483 hay una plaga de peste en la ciudad que asola Polonia y Nicolás Copérnico se queda huérfano. Lo que pasa es que más o menos tiene suerte porque tiene un tío que es obispo, que es el que se encarga de su educación y recibe una educación extraordinaria. Una educación que entonces no estaba al alcance de cualquiera. Y al poco, Nicolás Copérnico, aproximadamente aquí, en 1490, más o menos al mismo tiempo en el que Colón se estaba preparando para ir a América, Copérnico va a la Universidad de Cracovia. Esta es su estancia en Cracovia, que es una ciudad del sur de Polonia. Está aquí. Cracovia está aquí. Hay una ciudad ahí. Y va a estudiar, pasa 4 o 5 años allí en Cracovia, pero su vida da una vuelta enorme porque se va desde el año 1496 hasta, pasa 10 años, esta franja de tiempo, más o menos. Copérnico se la pasa en Italia, se va a Italia. Italia entonces es el hervidero cultural del mundo. Italia está entonces en pleno renacimiento y es una especie de paraíso para una persona con curiosidad, una persona que tuviera inquietud de saber. Entonces Italia era un sitio al que estaba en pleno hervidero del renacimiento. En teoría, Copérnico va a Italia a estudiar Derecho Canónico,
y hace de todo menos estudiar Derecho Canónico. O sea, se interesa por la medicina, se interesa por la pintura, se interesa por las matemáticas, pero sobre todo aparece en él una chispa, algo que ya no se iba a apagar en su vida, que es la astronomía. En Italia, Copérnico entra en contacto con la astronomía de la época y eso es algo que ya nunca se iba a poder apagar en él. Él busca toda clase de excusas, se va a Padua, luego se va a Pisa, se va a Bolonia, se va a volver a Roma, todo eran excusas para no volver a Polonia, porque él donde quería estar era en Italia y él quería estar bajo los cielos claros y despejados que le provocaba, de los que podía gozar en Italia para poder mirar al cielo, que era lo que a Nicolás Copérnico más le gustaba. Bueno, tal es así las cosas que termina estudiando Derecho Canónico, termina por influencia de su tío y vuelve a Polonia. Cuando vuelve a ver, la cámara. Cuando vuelve a Polonia, Copérnico, que es aproximadamente aquí, en 1506, cuando Copérnico vuelve a Polonia, vuelve a una ciudad que está en el norte, que se llama Frombork, y casi le toca la lotería, porque su tío, el obispo, consigue que Copérnico sea el canónigo de la catedral de Frombork. Por eso vuelve allí. Y eso es prácticamente asegurarse el sustento y un buen sustento para toda la vida. Entonces, Copérnico, que más o menos durante su vida había gozado de apoyo económico por parte de su tío, ahora ya tiene un respaldo para poder dedicarse a lo que él más le gustaba, que era la astronomía. Él en Italia había estudiado medicina, anatomía, dibujo, matemáticas, pero él era astrónomo. ¿Cuál era la situación en la que Copérnico pensaba? Él, cuando llega a la catedral de Frombork, voy a señalar a Frombork en el mapa. A ver. Frombork es una ciudad que está al norte de Polonia, está aquí, aproximadamente aquí. Aquí viene un río, que es un río muy grande que se llama el Vístula, desemboca aquí, en el Báltico. Pues Frombork está justo ahí en la desembocadura del Vístula. No sé si lo he dicho antes, pero la ciudad natal de Copérnico es una maravilla, es una preciosidad. La ciudad natal de donde él nació, que es Torun, tiene todavía un casco medieval que es absolutamente precioso. Las murallas se conservan a pesar del destrozo que sufrió Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Polonia fue un país castigadísimo durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que sufrió ese país no tiene nombre, porque bueno, la capital, Varsovia, quedó absolutamente demolida. Pero que primero la guerra fue para allá y luego la guerra fue para acá. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, Polonia sufrió lo indecible. Pero a pesar de eso, esa ciudad aún se conserva un casco medieval que es absolutamente extraordinario, con todas las murallas. Es una preciosidad, es una ciudad declarada Patrimonio por la UNESCO. Bueno, Copérnico vuelve aquí a Torun a hacerse cargo de la catedral, y la catedral tiene dos torres muy altas. Copérnico pide por favor, en Frombork, pide por favor quedarse a vivir en la catedral, en el techo, en la torre, porque él lo que quiere es estar en la torre para montarse su observatorio astronómico. O sea, él era la intención de los... Y se pasa allí 30 años viviendo allí para mirar cada noche los cielos. Él
como os he dicho antes, retrasa todo lo que puede su estancia en Italia, primero porque Italia es un hervidero de saber, y segundo porque en Fromborg eran muy pocas las noches en las que el cielo estaba despejado y él podía mirar con tranquilidad para poder mirar la posición de los planetas. ¿Y cuál es la idea que está dando vueltas en la cabeza de Copérnico? Veréis, en estos años, el modelo que estaba vigente en cuanto a la construcción del cosmos era el modelo de Ptolomeo, que voy a recordar que esto era del siglo II después de Cristo. Estamos hablando del 1500, pues 1300 años tenía el modelo de antigüedad. El modelo de Ptolomeo era la Tierra en el centro, la Luna, y luego después todos los planetas dando vueltas, pero los planetas conocidos, que son Mercurio, Venus, bueno, luego llamamos nosotros en el orden normal, Marte, Júpiter y Saturno, que son los únicos visibles a simple vista. El que se ve a simple vista perfectamente es Venus. Venus se ve desde la antigüedad, esto seguro que desde Mesopotamia y muchísimo antes de Aristóteles y de Ptolomeo, muchísimo antes de Venus, seguro que era conocido porque Venus no hay que nada más que levantar un poquito la cabeza y se ve por la noche al anochecer y por la mañana también se ve muy bien. Bueno, el caso es que los planetas se llaman así, ya os lo dije, por el movimiento errático que tienen en el cielo. Venus, por el cielo, tú vas viendo a Venus noche tras noche y ves que se va haciendo esto, pero de repente es como si se girase y volviera para adelante, así. Hace un movimiento errático y eso es lo que significa planeta en griego, un errante, un viajero errante. El movimiento que hace los planetas era este. Bueno, pero es que además Venus y Mercurio aparecen sobre el horizonte bastante bajito, o sea, tú miras el horizonte, tienes que levantar solamente un poquito la mirada hacia arriba y ya los ves. Marte, Júpiter y Saturno aparecen muchísimo más elevados sobre el horizonte. A veces tienes que mirar exactamente en la vertical para poder verlos, a veces. Pero hay otra cuestión. Es que Marte, por supuesto, también hace este movimiento errático en el que parece que va para atrás, pero Júpiter lo hace 12 veces al cabo del año. Y Saturno lo hace 30 veces. Ptolomeo hizo un modelo magnífico que explicaba esto, en el que los planetas daban vueltas. No voy a entrar como esto sea un sistema de cuantes, de diferentes, pero en fin. Lo que se suponía es que los planetas daban vueltas sobre órbitas. A su vez, a la vez que daban así la vuelta alrededor de la Tierra, iban dando vueltas en órbitas así. Entonces, claro, si el planeta a la vez de girar, a la vez de mover para allá, a la vez de moverse así, se mueve girando, cuando tú vas viendo las observaciones noche tras noche, el planeta hace así, al cabo del rato está aquí, luego hace así, se desplaza a la vez que gira y el movimiento aparentemente es así. Y esto cuadra muy bien con ese de movimiento de retroceso que aparentemente se ve. Ptolomeo había construido un modelo maravilloso, es que funcionaba muy bien. Pero el problema es que, claro, tenía 1300 años y cuando en tiempos de Copérnico se tenían muchísimas más observaciones a las que no había tenido posibilidad de hacer Ptolomeo. O sea, cuando Ptolomeo escribe el Almagesto, no hay ni por asomo la cantidad de observaciones y la cantidad de datos astronómicos que se dispone en 1500. Entonces, claro, el modelo de Ptolomeo, que sigue estando vigente, hay que hacer una barbaridad de cosas. Por ejemplo, para explicar el movimiento de Júpiter,
hay que hacer un sistema tan complicado, una cosa tan extraordinariamente complicada de movimiento para acá, movimiento así, pero luego giro para acá, movimiento así, que aparentemente funciona, pero eso se volvió una cosa de locos. O sea, cuadrar todas las observaciones que se disponían en el año 1500 con el modelo geocéntrico era absolutamente casi inabarcable. Repito, el modelo de Ptolomeo funciona. Y con él, Marco Polo llegó a la China y Colón, aquí, mientras Copérnico estaba estudiando en Cracovia, Colón llega a América, basándose en cómo se mueven los objetos, y se guió así, mediante un sistema de tolemaico geocéntrico. Entonces, Copérnico, al final lo que hace es, ve todo este conglomerado tan complicadísimo, que es necesario mantener esta estructura tan enormemente complicada y difícil de soportar de un sistema geocéntrico en el año 1500, y dice, no, arruga el papel. Dice, no, Dios no puede haber creado este monstruo. Los cielos tienen que tener la perfección que falta en la tierra. Los cielos tienen que ser, son la obra de Dios, tienen que ser perfectos. Recuerdo que Copérnico era un canónico, había sido ordenado sacerdote y era el obispo de la ciudad de Fromborg, a donde acudió. O sea, era un hombre que creía en su fe que Dios no podía haber creado ese monstruo geocéntrico, y él, eso, rompe la baraja y dice, no, esto es imposible, esto no puede ser. Entonces lo que hace es que vuelve a un modelo geocéntrico. Cada noche, asomándose sobre su torre en la iglesia de Fromborg, vuelve a un modelo heliocéntrico en el que coloca al Sol en el centro. Recuerdo que helios en griego significa sol, y céntrico, pues, el heliocentrismo, que había sido ya, como sabéis, propuesto muchos siglos antes, en época de Aristóteles, por Aristarco. Aristarco fue el primer heliocentrista. Bueno, Aristarco, lo que hace Copérnico es recuperar este modelo heliocéntrico y pone a los planetas a dar vueltas alrededor del Sol. Por supuesto, también la Tierra. Claro, esto lo sabe todo el mundo. Así es la estructura de nuestro sistema solar. Es así, eso lo sabe hoy en día todo el mundo. Pero en aquel momento, atreverse a decir algo así era lanzar una bomba sobre las conciencias y la fe de la religión. Veréis, ¿por qué? Principalmente porque Dios nos había hecho, según la Biblia, Dios nos había hecho a nosotros el centro de su creación. Entonces, ahora ya no somos el centro nosotros, ahora ya nosotros somos un planeta más, uno más de los que hay. Somos un cuerpo más entre otros y ya no estamos en el centro, ya no somos el ombligo. Eso era duro de aceptar. Además, lo que ocurría es que en aquellos años, sobre el año 1500, a la Iglesia le apareció otro problema, que fue el protestantismo. A la Iglesia de Roma, me refiero. A la Iglesia de Roma le apareció el protestantismo porque la Iglesia no era otra cosa, sin faltar al respeto a nadie, que una organización con un nivel de corrupción extraordinario, brutal. La Iglesia tenía un nivel de corrupción grandísimo, y determinadas personas dijeron, no, esto no se puede seguir tolerando, y le hicieron una reforma, la reforma protestante. Protestaron contra la Iglesia. Uno de ellos fue Lutero, Martín Lutero, un alemán. Martín Lutero, en Alemania, protestó
contra la Iglesia de Roma y a partir de ahí arrancó el luteranismo. Luego hubo más corrientes, en Suiza Calvino, en Inglaterra el anglicanismo, que todavía hoy en día es la religión mayoritaria en Inglaterra, pero ahora en Alemania la religión mayoritaria es el luteranismo, también en los países escandinavos, no en Polonia son principalmente católicos. Entonces, claro, la cuestión es que la Iglesia comprende el problema, acepta, en cierta medida acepta esta situación y hace un concilio, se reúnen todas las iglesias, hace un concilio y a partir de ahí empieza lo que ellos llaman la contrarreforma, que es decir, bueno, sí, es verdad, nos hemos equivocado, vamos a ver si somos capaces de hacer las cosas mejor. Algo así, ¿no? Esto es una simplificación muy grande. Bueno, pues lanzar esta bomba, este modelo heliocéntrico en Europa era muy complicado. Te podía salir muy caro. Entonces, lo que hace Copérnico es, primero lanza un globo sonda en 1516. Aquí, voy a volver otra vez a su orden cronológico aquí, más o menos en 1516, lanza un primer boceto a ver cómo cae de su modelo heliocéntrico y lanza un primer boceto a ver cómo cae. Copérnico es el primer sorprendido porque prácticamente no es que tuviera problemas, es que prácticamente no le dijeron nada. Ni siquiera fue llamado para ser interrogado a ver qué significaba aquello. Probablemente hay que entender que Copérnico estaba aquí y Roma estaba aquí. Entonces, Copérnico no dejaba de ser un cura que estaba como muy lejos de todo aquello. Como muy lejos. A Copérnico, bueno, eso le da esperanza de decir, bueno, he lanzado un primer globo sonda, vamos a ver si la cosa sigue para adelante. Y lo que hace es que después, en 1530, aquí, en 1530, más o menos aquí, vuelve a escribir, ya hace un escrito, un primer libro más extenso, con más datos y tal, y lo vuelve a publicar. En 1530 hace una segunda publicación y ahí es cuando empiezan los primeros problemas. Este señor, Lutero, directamente le llama necio y le dice que intenta revertir el orden del cosmos y que intenta destrozar la astronomía. Pero la cosa no pasó de ahí, la cosa no llegó a más. De todas maneras, Copérnico, que no era tonto, ya se preocupó de, por si acaso tenía problemas, decir, bueno, mi línea de defensa va a ser decir, no, un momento, yo no estoy diciendo que el cielo sea así, yo no estoy diciendo que el cielo sí, solo digo que esto simplifica los cálculos, nada más. O sea, si a Lutero le hubiera cogido la Inquisición y le hubiera dicho, oiga usted, a Copérnico le hubiera cogido la Inquisición y le hubiera dicho, oiga usted está cambiando el sol por la tierra en el centro. Y él inmediatamente se hubiera defendido diciendo, no, yo no estoy diciendo que esto sea correcto. Lo que estoy diciendo es que esto simplifica las cosas. ¿Qué cosas? Pues todos esos movimientos aparentes de retroceso de los planetas. Y por ahí hubiera intentado escaparse. De todas formas, pues él ya tenía preparado un libro, pero igual se esperó para publicarlo porque no se fiaba un pelo. Total que al final, en 1543, por fin publica
un libro que iba a cambiar el orden de las cosas. Un libro muy, muy, muy famoso que se llamaba el Revolutionibus Orbium Caelestium. Bueno, una traducción así entendible sería un tratado sobre las vueltas del orden celestial, algo así sería. Otra posible traducción es acerca de las vueltas de las esferas celestes, porque de lo que no se libra este modelo es de ese sistema en el que todos son esferas, como el de Aristóteles, en el que son esferas que están enganchadas unas con otras. Entonces, cuando una gira, va girando la otra, y luego la otra, y luego la otra, y así. O sea, esto es lo que entiende un poco Copérnico como un sistema de esferas celestes. Y este libro se publica, curiosamente, 3 días antes de que Copérnico se muriera, porque este hombre tan extraordinario murió el 21 de mayo de 1543 y el libro se había publicado unos cuantos días antes. O sea, dentro de poco el libro, el libro pasará a tener 477 años. Él le dio algo así como un infarto, entonces en su lecho de muerte le trajeron un ejemplar del libro y él lo pudo tener antes de morir. Ese libro hoy en día se considera una revolución, una revolución en el pensamiento, porque es verdad que Copérnico no era un matemático ni disponía de telescopios, porque el telescopio aún le faltaban 70 años para, más o menos, que hubiera algo que podamos entender como un telescopio. O sea, Copérnico fue un revolucionario, una persona que cambió el orden y que se atrevió a pensar, y sobre todo él fue el que incendió el fuego que ya no se iba a poder apagar de una revolución científica y una revolución cultural que es la que nos ha traído hasta donde estamos. Todo este espectacular conocimiento que hemos logrado tener actualmente no es otra cosa que el fruto del trabajo que más o menos empezó Copérnico, porque con él empezó la seguridad de que somos capaces de entender el orden de las cosas si aplicamos un método de razonamiento basado en eso, en la razón, un método de trabajo basado en la razón. No tenemos por qué creer mitos, no tenemos por qué creer dogmas, podemos razonar y podemos comprender el orden de las cosas. Y esto no lo empezó él, fue un hombre extraordinario. Como ejercicio, quiero que miréis, hagáis 3 cosas. Una es que en Google Maps busquéis, la primera, en Google Maps, cómo se llama el nombre del aeropuerto de Cracovia. Eso es lo primero, cómo se llama. Lo segundo es que busquéis en Google Maps en la capital de Polonia y busquéis, espera, esto lo tengo que mirar porque tiene unos nombres un poco raro. Palach, Stazzica. Busquéis con Google Maps
y veáis que hay delante en una plaza aquí, en este lugar. Pero sobre todo, bueno, hay una estatua de Copérnico, pero lo que quiero es que me digáis qué lleva en las manos Copérnico y por qué. Podréis encontrar fotos y veis que lleva en las manos. Y tercero, igual en el Google Maps, en su ciudad natal, que es Torum, también hay una estatua aquí, perdón, necesito el papel porque tiene unos nombres muy raros. En la esquina entre la calle Esceroca y Ceglanska, esto es una R, también hay otra estatua. Es una plaza que está en todo el casco viejo de esa ciudad, que es, como os he dicho, es una ciudad preciosa. Bueno, quiero que veáis, busquéis qué hay escrito en la base, en el pedestal de la estatua, y también qué hay qué tiene Copérnico en las manos. Copérnico tiene en una mano una cosa y con el dedo señala otra. Entonces quiero que lo busquéis. Bueno, lo que pone en el pedestal os lo voy a decir yo. Lo que pone en el pedestal es una frase que es preciosa, que es: detuvo el sol y movió la tierra. Detuvo el sol y movió la tierra. Cambió el centro del sistema solar, el sol por la tierra, y nos convirtió en un planeta más, que se movía y en un objeto más que orbita alrededor del sol realmente sin nada especial. Nos quitó esa especie de maravilla de la creación en la que éramos y realmente pues nos puso a dar vueltas alrededor como si fuéramos un planeta más. Pero sí, al final os he dicho la frase, pero sí, por favor, sí, a ver si encontráis el autor de la frase y sobre todo qué lleva en las manos. Bueno, en una mano lleva una cosa y la otra con el dedo índice señala otra cosa. Entonces a ver si me decís lo que tiene, lo veréis en Google Maps. Nicolás Copérnico, un monje polaco que cambió la historia del saber. Su libro, el Revolutionimus, por supuesto, iba a pasar a estar en la lista de libros prohibidos por la Iglesia y fue prudente al esperarse casi al tiempo de morir y acertó, porque después, como veremos, mucha otra gente tuvo problemas por defender a Copérnico. Muchas gracias y cuidaros mucho.